Departamento de Participación Social. Integración del informe financiero. Documentos que debe contener el informe de PROAGE. Formato 2. Formato de revisión para el PROAGE. Formato 3. Portada con datos de identificación de la escuela. Formato 4. Instructivo de integración del informe financiero de PROAGE. Formato 5. Formato de acciones y bienes de PROAGE. Formato 6. Carta de responsabilidad sobre el uso de recurso asignado al Consejo de Participación Escolar. Formato 7. Justificación del gasto por factura, programa escolar o plan de trabajo. Documentación comprobatoria de cada factura. Copia de formato de alta de mobiliario y equipo. Otros documentos que puede contener el informe son documentos de apertura de cuenta bancaria en caso de que las escuelas decidan abrir una cuenta, impresión de movimientos, cancelación de cuenta, reintegro o pago de ISR del régimen fiscal 626, proveedor. Formato de revisión. Marcar con una palomita o una X cada recuadro dependiendo si cumple o no con el requerimiento. Agregaremos los datos completos de la escuela, que son nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, turno, zona escolar y CISAE. Además, en la parte final agregaremos el nombre completo, firma y sello de cada figura que realiza la revisión. Además, encontraremos esta parte final en la cual tendremos que entregar una firma autógrafa con tinta azul y sello de la institución. Portada. En esta portada identificaremos nuestro centro de trabajo con nombre del CISAE al que pertenecemos, nombre de la escuela, clave de centro de trabajo y turno, además de la zona escolar que estamos adscritos. Dentro del informe deberá agregar el instructivo de integración de este informe. Deberá contar con este formato dicho expediente. A continuación, encontraremos el formato de acciones y bienes del PROAGE, en el cual identificaremos los datos generales de nuestra escuela, nombre completo, clave, turno, teléfono, municipio, zona escolar y CISAE al que pertenecemos. Además, agregaremos el monto recibido de PROAGE y en caso de aperturar una cuenta bancaria para manejar el recurso, marcaremos el tipo de apertura. Y si por alguna situación decidimos manejar el recurso en efectivo, en este caso aplicaremos una pequeña leyenda que diga no aperturó. Número de referencia es el número de orden de pago que viene en su carta de responsabilidad. Ahí viene un pequeño ejemplo de lo que encontraremos un número de referencia. Tipo de apertura de cuenta, escribiremos el tipo de cuenta o en su caso que no se aperturó. En caso de que se aperture la cuenta, colocaremos la fecha de apertura de cuenta y también agregaremos la fecha de la cancelación de la misma. Procedencia del excedente. Si el monto del gasto fue mayor al monto recibido, deberemos capturar de dónde proviene el recurso adicional del recurso. Monto del excedente es la cantidad con la que se excede el monto gastado respecto al monto recibido. En esta parte, si nosotros gastamos más del recurso que recibimos, aquí colocaremos cuál fue el monto por el cual se excedió el recurso y mencionaremos también de dónde procede dicho excedente. Puede ser aportación voluntaria de mesa directiva, del director o tienda escolar, etc. En la parte sombreada azul colocaremos los últimos 5 dígitos del folio fiscal. Lo podemos identificar dentro de nuestra factura o la verificación. En la parte sombreada amarilla tendremos que colocar la fecha de facturación. Aquí capturaremos la fecha en la que se realizó la compra o que fue emitida nuestra propia factura. En la parte sombreada rosa encontraremos nombre o razón social del emisor. Este lo deberemos colocar tal y cual aparece en la verificación de los comprobantes de la factura.
En la parte verde colocaremos la descripción del bien adquirido. Registraremos los artículos adquiridos de manera concreta sin descripciones largas. Ejemplo: cuando adquirimos artículos de papelería, deberemos colocar a simples rasgos lo que se está adquiriendo, como bolígrafos, hojas de máquina, plumones, engrapadoras, resistol, tinta para impresora, etc. Y en la parte final de estas columnas encontraremos el total de la factura. Aquí registraremos el total de la factura con el IVA incluido, de acuerdo a la factura y a la verificación. En la parte inferior encontraremos la descripción de las comisiones bancarias. Esto solamente aplicaría cuando al momento de aperturar una cuenta bancaria se me está cobrando algún tipo de comisión. Además encontraremos subtotal ejercido, que es la suma del total de las facturas, el monto total de las comisiones bancarias, el cual debe ser comprobable de las comisiones bancarias con relación al manejo de la cuenta y no se podrá pagar ningún tipo de seguro para manejo de esta. Remanente a reintegrar al Instituto de Educación de Aguascalientes. Monto a reintegrar es la cantidad que no se ejerció o en su caso se reintegró por compras no autorizadas en facturas. Y encontraremos el total de la suma total del subtotal, las comisiones y el reintegro, que debe ser igual o mayor a la cantidad recibida. En la parte final de nuestro formato 5 encontraremos 4 espacios, donde los 2 primeros espacios son los responsables de ejercer y comprobar el recurso económico, que son el director o directora del centro de trabajo y el presidente o presidenta de nuestro Consejo de Participación Escolar. Además, se agregará el visto bueno con la firma de la supervisor o supervisora de la zona y la firma o sello de validación del expediente si cumple con todos los requisitos por parte del Departamento de Participación Social. Aquí en las figuras que son necesarias, tanto la parte directiva y supervisión deberá firmar y agregar el sello de identificación de la escuela. Como nota importante, en caso de necesitar más de una hoja, se anotará el subtotal de la primera hoja en el renglón inicial de la siguiente, y así sucesivamente, quedando en la última hoja del formato 5 la suma total del recurso ejercido. Cada hoja deberá contar con todas las firmas correspondientes en tinta azul. Carta de responsabilidad sobre el uso del recurso asignado al Consejo de Participación Escolar. Datos del presidente o presidenta del Consejo de Participación Escolar: nombre, domicilio y teléfono. Datos completos de la escuela: nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, turno, zona escolar, domicilio completo y CISAE. Número de orden de pago: es el número con el cual se cobró el recurso al banco. Además, como apoyo visual, al final de esta hoja encontraremos los rubros, que son los campos en los cuales se describen lo que se puede enmarcar en la justificación de la compra. Y en la segunda hoja de nuestra carta de responsabilidad encontraremos un pequeño apoyo visual de cómo se debe facturar a nombre del instituto con todos los datos de facturación. Y en la parte final de esta hoja encontraremos un espacio para nombre completo, firma y sello del director o directora o comisionado para ejercer el recurso de probaje de nuestro centro de trabajo, y validando también con la firma de nuestro presidente o presidenta del Consejo de Participación Escolar. Para nuestro formato 7, que es la justificación del gasto por factura, en la parte superior deberemos ingresar los datos completos de la escuela: nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, turno, CISAE y monto recibido. En la parte inicial sombreada de color azul colocaremos el número consecutivo de las facturas: 1, 2, 3, 4 o los que sean necesarios para registrar todas nuestras facturas. En la siguiente columna encontraremos y deberemos colocar los últimos 5 dígitos de nuestro número del folio fiscal de cada factura. En la siguiente columna encontraremos sombreado con color rosa, donde deberemos colocar e identificar el rubro al que pertenece nuestra compra. Estos rubros los podemos ubicar en nuestras reglas de operación o en la carta de responsabilidad que encontraremos dentro de nuestro informe financiero.
Y por último, en la parte sombreada de color azul, encontraremos y deberemos justificar brevemente el gasto del recurso considerando lo adquirido, haciéndonos la siguiente pregunta: el por qué y a quién beneficia, tomando en cuenta que el recurso está destinado para beneficiar directa o indirectamente a los alumnos. Nota importante: puede utilizar las hojas que sean suficientes sin modificar el formato, y cada hoja deberá contar con las firmas correspondientes, es decir, de igual manera que en el formato 5 no podemos agregar ni quitar información, agregar o quitar columnas para ingresar una nueva factura. Simplemente agregaremos un nuevo formato 7 donde seguiremos con el número consecutivo y continuaremos con el registro de nuestras facturas. Después del formato 7 deberemos de agregar nuestro plan de trabajo. Anexaremos un plan en el cual se vean las plasmadas las necesidades que serán cubiertas con el recurso de PROAGE. Enlistaremos nuestras necesidades primordiales como institución y con base a este plan de trabajo, la parte directiva y nuestro Consejo de Participación Escolar deberán trabajar en conjunto para darle y cumplir con las necesidades primordiales de nuestro centro de trabajo para este ciclo escolar. Otros documentos que pueden incluir dentro del informe financiero son los documentos de apertura de cuenta bancaria. Estos documentos solamente aplicaría en el caso de las escuelas que decidan aperturar una cuenta bancaria a nombre del director o directora del centro de trabajo y de la presidenta o presidente del Consejo de Participación Escolar. Un ejemplo de nuestras facturas. Aquí encontramos un ejemplo en la parte superior cómo tiene que venir facturado a nombre del instituto. Recordemos que el nombre del instituto deberá aparecer en la factura de nuestro proveedor, incluyendo el régimen fiscal en el cual estamos facturando a nombre del instituto, el cual es el 603 personas morales con fines no lucrativos. Colocarán el domicilio y el correo institucional a donde será llegada la factura. En este caso, deberá ser el correo de nuestro centro de trabajo, dado que ahí nos estarán enviando nuestra propia factura a nuestro proveedor. La factura original deberá contar con la descripción del bien adquirido de manera amplia y detallada. Las compras deben apegarse a las reglas de operación: no construcción, no servicios ni mano de obra, además de que no se podrán realizar pago de envíos, ni fletes, ni extensiones de garantía. Esta factura deberá contar con la firma del presidente del Consejo de Participación Escolar, firma y sello del director o directora de la escuela en tinta azul. Si mi factura se constituye de 3, 4 o las hojas que sean necesarias, todas las hojas deberán ir firmadas y selladas por parte de estas dos personas antes mencionadas. Nuestro uso de CFI a nombre del instituto deberá ser el uso G03 o gastos en general o por definir. El régimen fiscal del instituto, reitero nuevamente, es el 603 personas morales con fines no lucrativos. Aquí encontramos algunos ejemplos de regímenes fiscales de algunos proveedores, el cual puede ser el 601, General de Ley de Personas Morales, 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, 621, Incorporación Fiscal, 626, Régimen Simplificado de Confianza. Para nuestra forma de pago, en ningún caso se podrá pagar con tarjeta de crédito, no se pueden realizar pagos a meses sin intereses, no se pueden realizar promesas de pago ni anticipos. Solo aquellas escuelas que aperturen cuenta puedan pagar con tarjeta de débito. Además, se sugiere resaltar con marcatexto el régimen fiscal del emisor y receptor, siendo este último del Instituto de Educación de Aguascalientes su régimen fiscal 603 y el uso del CFDI G03, además de la forma de pago. Esto como una medida preventiva para detectar si nuestra factura fue emitida conforme a lo establecido por las reglas de operación. En estos documentos comprobatorios de nuestras facturas
podemos encontrarnos con algún proveedor que esté dado de alta ante el SAT con el régimen simplificado de confianza, que es el 626. En este caso, cuando el régimen simplificado de confianza esté dado de alta como persona física, el proveedor deberá desglosar el ISR, que es el 1.25% del monto total de mi compra, y la escuela deberá pasar a cajas del Instituto de Educación de Aguascalientes con una copia de la factura a hacer el pago correspondiente. Es importante mencionar que este tipo de régimen se puede subcatalogar en dos opciones: persona física y persona moral. Cuando el régimen simplificado 626 es una persona moral, en este caso el proveedor no estará obligado ni tendrá que desglosar el pago del ISR del 1.25, solamente cuando sea una persona física. ¿Cómo puedo diferenciarlo? En el RFC de mi proveedor, cuando es una persona física contiene 13 caracteres y cuando es una persona moral contiene 12 caracteres. Es decir, solamente cuando contenga estos 13 caracteres y me mencione que es una persona física, solamente en este caso deberá desglosar el ISR correspondiente para realizar el pago. Otros documentos que se deberán agregar al informe financiero serán el archivo de XML. Aunque es un formato que contiene muchos caracteres, cuenta con la misma información que la factura, pero sin formato, por lo que hay que verificar que sí corresponda a la factura que le acompaña. Estas deberán ser firmadas en su totalidad por el director y presidente o presidenta del Consejo de Participación Escolar en tinta azul y con sello de la escuela en todas las hojas que conformen el XML de cada factura. En nuestra verificación de las facturas encontraremos y deberemos agregar también este formatito en el cual encontraremos los datos del emisor, que son los datos fiscales del emisor y deben coincidir con los datos de la factura. Datos del receptor, estos son los datos fiscales del Instituto de Educación de Aguascalientes y debemos verificar que estos datos sean correctos y deban coincidir de igual manera con nuestra factura. Nuestro folio fiscal, el cual está compuesto de 32 caracteres y debe coincidir con el XML y nuestra factura, además de que los últimos 5 dígitos serán los que se capturan en los formatos que se requieren, que antes mencionados, en el cual es en el formato 5 y formato 7. El total de CFDI es la cantidad total que se pagó por los artículos adquiridos ya con el IVA incluido. Deberá coincidir con la factura y con los formatos en el que se registra. Las fechas deberán coincidir con nuestra factura y con los formatos en los que se está registrando nuevamente, en el cual es en el formato 5 y en el formato 7. Aquí encontraremos la fecha que tendremos que colocar en estos formatos antes mencionados. Estatus de cancelación. Este dato nos indica el estado de la factura. Para solicitar una cancelación, el procedimiento depende del estatus. Si el estatus es cancelable con aceptación, la escuela deberá mencionarle al proveedor que solicitará la cancelación ante el SAT y generará una constancia de cancelación que se le enviará al director. El director a su vez enviará esta constancia de cancelación al correo de participación.social@iea.edu.mx con los datos de la escuela. El Departamento de Participación Social solicitará la cancelación a la Dirección de Finanzas y se contará con 3 días hábiles para completar el proceso. Si se excede el tiempo, deberá iniciar el trámite nuevamente. Cuando la factura menciona que es cancelable sin aceptación, el proveedor puede realizar el trámite directamente ante el SAT sin necesidad de que el Instituto de Educación acepte dicha cancelación. El estado del CFDI. Este dato debe estar vigente. Si por alguna razón se encuentra cancelado, se rechazará la factura, dado que ante el SAT esta factura se encuentra como un estatus cancelado y tendrá que acudir con su proveedor para solicitar una aclaración. ¿Qué hacer si se cancela una factura? Al solicitar la reposición de la factura cancelada, solo después de la fecha posterior del ejercicio del recurso, que es 10 de abril del 2026, deberá pedir que la nueva factura venga relacionada con la anterior. Si se solicita una reposición o cambio de factura y esta es emitida
en el tiempo dentro del periodo antes de la fecha del 10 de abril, no será necesario hacer la vinculación con la factura cancelada. Una factura relacionada es aquella que se vincula con otra factura que fue emitida con anterioridad y cuyo uso se hace necesario cuando se requiere actualizar alguna información de la operación comercial que fue motivo de la factura original. Es decir, cuando nosotros realicemos algún cambio en nuestra factura y esta factura salga con fecha dentro del periodo comprendido entre que se recibió el recurso y a más tardar el 10 de abril, no necesitaríamos hacer una vinculación, solamente va a aplicar cuando la factura emitida nueva venga con una fecha posterior al 10 de abril. En este caso sí tendrá que venir un CFDI relacionado. Aquí dejamos un claro ejemplo de la leyenda que tendrá que tener incluida el expediente para corroborar que efectivamente mi factura fue vinculada. Además, es importante mencionar que cuando se solicite una modificación de la factura, es necesario que primero el proveedor emita mi nueva factura relacionando o mencionando la cadena de autenticidad de la factura que se cancelará, dado que si el proveedor primero cancela la factura y después emite la nueva factura, ya no estarán posibilidades de mencionar que esa factura antecede de otra. Cuando se agregue este tipo de factura vinculada, la escuela deberá entregar en su expediente la factura cancelada. Además, agregará la factura vigente para poder contar con el antecedente y verificar los datos de una facturación previa. Los documentos no deberán tener tachaduras o enmendaduras que alteren la naturaleza de la información, afectando la veracidad y confiabilidad del documento. Documentos comprobatorios de cada factura, evidencia fotográfica. La evidencia fotográfica son las fotografías que dan soporte a las compras, deben ser claras y contener las cantidades totales de todo lo adquirido en la factura, ya que nosotros como departamento tendremos que contabilizar los artículos que vienen mencionados dentro de la factura. No se aceptarán fotos del producto bajadas de internet o con fotomontaje, deberán ser reales y dentro de la escuela, no pueden ser tomadas dentro del establecimiento de compra ni de un vehículo. En el caso de mantenimiento, los materiales adquiridos deberán contar con fotografía de todos los insumos necesitados para dar mantenimiento a nuestra infraestructura escolar, es decir, nuestro material. Además, agregaremos fotos del área del antes de comenzar, durante el mantenimiento y después de realizar el mantenimiento para corroborar que efectivamente estos insumos se utilizaron dentro del mantenimiento de nuestra infraestructura escolar. Aquí dejamos algunos ejemplos de cómo es que tendrán que venir conformadas nuestras evidencias fotográficas. Vienen dentro del paquete, se pueden contabilizar, están dentro de la escuela, etc. Otros documentos comprobatorios que pueden incluir en el informe son la copia del alta de mobiliario y el equipo. Esto solamente aplica en el caso de adquirir equipo técnico y se deberá realizar el alta de manera individual. Por ejemplo, si usted adquirió 10 cámaras de video de vigilancia, debería registrar cada número con su número de serie. En la procedencia del recurso, puede seleccionar la opción G, Gobierno del Estado, y la opción O, que puede aplicar para PROAGE. Deberán contar con sello y firma por parte del Departamento de Inventarios y Resguardos y tendrá que contener la firma y sello del director de nuestro centro educativo. Para las escuelas que decidan aperturar una cuenta bancaria compartida a nombre de los dos responsables, que es el director o directora del centro de trabajo y nuestro presidente o presidenta del Consejo de Participación Escolar, deberán agregar la impresión de los movimientos de la cuenta bancaria a partir del primer mes en que se realizó la compra y hasta el último día en que se realizará el último. Es importante mencionar que antes de solicitar la cancelación de esta cuenta, nosotros tendremos que solicitar los movimientos ante la entidad bancaria, dado que si primero cancelo la cuenta, mi entidad bancaria ya no estará en posibilidades de poderme entregar un reporte de toda la impresión de los movimientos en la cual ejercí el recurso de PROAGE. Además,
Agregaremos la cancelación de la cuenta bancaria y anexaremos una copia de dicha cancelación. Comprobante de reintegro. Se deberá realizar el reintegro del recurso en los siguientes casos: cuando no se realice el gasto total del recurso antes de la fecha límite, por compras no permitidas en las reglas de operación. En estos casos debe presentar copia del formato 5 en cajas de tesorería del Instituto de Educación de Aguascalientes, previamente revisado y rubricado por el encargado en el Departamento de Participación Social. También se agregará un comprobante de reintegro cuando se realice un pago del ISR en el caso de las facturas con el régimen 626 para personas físicas con el régimen simplificado de confianza, que consta de 12 caracteres. En este caso deberá presentar copia de la factura y anexarla después de la factura mi comprobante del pago de este impuesto. Para la forma de entrega, el expediente se entregará en un folder tamaño carta con broche vaco sin excepción. No podrá ser engargolado este expediente. Se entregará en una original y una copia. El expediente digitalizado completo en PDF hasta que se encuentre validado por el Departamento de Participación Social, y una carpeta con todos los archivos XML. Aquí dejamos un ejemplo de cómo tiene que venir incluido lo que es mi informe financiero. Hay una carpeta en la cual incluyo todos los XML de mis comprobaciones fiscales y otro archivo donde está digitalizado todo mi informe financiero. Una nota muy importante: el enlace deberá ser el concentrado de expedientes digitales agrupados por zona y entregar al Departamento de Participación Social sin necesidad de dejar disco o USB, con su respectiva relación física para sellarle de recibido y digital. Las carpetas deben estar nombradas con la clave de centro de trabajo y turno correspondiente. Ejemplo: 01 DPR 0059V, turno matutino. Para los formatos para la integración del informe financiero los podemos encontrar en la siguiente liga o en el apartado de programas educativos en el programa de apoyo a la gestión escolar PROAGE en la página del Instituto de Educación de Aguascalientes.